Shalom, shalom y buenos días. En el día de hoy vamos a continuar el estudio del Talmud esencial. En este video vamos a estar mirando el Talmud en cuanto al día sábado, el Shabbat. El concepto del Shabbat es algo y una parte fundamental del judaísmo. Es de gran importancia el énfasis sobre la historia de la creación del mundo, hallado en el libro de Génesis. Es un precepto explícito en los 10 mandamientos de refrenarse de hacer obras o labores en el día séptimo. Esta instrucción básica, y no hará ninguna obra en el día sábado, es repetido varias veces a través de la Torá y reiterado de nuevo y de nuevo por los profetas, y obvio, cuando llegamos al Talmud llega a ser uno de los puntos más principales de la ley oral. Básicamente el punto de vista del Shabbat como el día de descanso aparece bien simple, pero levanta muchos estímulos a números problemas que surgen en cuanto a la parte práctica. Primero, y lo más importante de todo, que es necesario establecer la definición de labor o obra, aseos. Este término fue interpretado para significar cualquier obra en detalles de esfuerzos excesivos o actividades en las cuales hay que haber un pago que sea rendido y en muchas otras maneras. La definición presta a una nueva dimensión en el dictado y también cambiado la manera en cual el día sábado es observado. Según la ley oral, la tradición oral, se descansa sobre los detalles de este análisis de las fuentes bíblicas y se llega sobre otras conclusiones de su naturaleza, de que el labor o la obra está prohibido en el día sábado, basado a gran extento al concepto de imitación de Dios o imitatio Dei, es decir, imitación del Creador, y sugiere basado varias fuentes de la Torá misma. En la prohibición no se relaciona en la definición de obra como pago de monetario o en inducción de refrenar de actos deliberados en la creación del mundo físico. En este sentido, veremos lo que significa no aseos, no obra. Así como Dios cesó de su labor, la creación del mundo sobre el sábado, también los hijos de Israel son llamados a refrenarse de obras creativas en este día. En sentido de definición de abstracto general, no era formulado así en el Talmud, las cuales he analizado de definición abstractos y que son evitados. Además, no hay una definición singular que puede cubrir todos los problemas tan complejos como se ha desarrollado, pero más bien en el Talmud se escogió ciertos elementos de modelo para prohibir acciones en las cuales no se debe de hacer el día sábado, por ejemplo, como la obra de construcción en el tabernáculo en el desierto. Explícitamente estas obras prohíben por la Torá en el día sábado. De gran parte de la discusión halágica en el Talmud sobre la prohibición y los actos permitidos es una elaboración y expanso del modelo básico que se deriva en la conclusión práctica del mismo. Primero es necesario analizar la categoría básica de las actividades llevadas a cabo durante la construcción del tabernáculo y el análisis que se resumen en una lista de 39 aseos básicos de actos creativos, la cual sin duda fue llevado a cabo en un tiempo que constituyó abodá, trabajo, y por estos prototipos el aseo estaba prohibido o permitido en el día sábado. El Mishnah, que da una lista que aparece clasificar los diferentes tipos de aseos o obras por objetivo y para la preparación de la cultivación del proceso, por ejemplo, de la piel, del metal de la fábrica o de lo que es materiales de fábrica. Cada uno de estos 39 aborá, que para aquellos que están en la clase mía de conversión deberán saber, 39 aborá, que son categorías generales de obras o aseos y sus secundarios prohibiciones, lo que se llama
extensiones de estas mismas obras, llamado Toladot. Estos tipos de obras similarmente en esencia, aunque difieren en detalle. La única característica de la literatura talmúdica es discernible en formas de varias formas en temas en relación el uno con el otro. Por ejemplo, lo que es ordeñar vacas, por ejemplo, viene bajo una de estas categorías de estar segando. La clasificación aparece sin ninguna importancia al primer vista, pero la asociación llega a ser claro cuando lógicamente internal la estructura es analizado. Esta idea de lo que es segar es una acción que tiene la idea de extraer un contenido que se puede comer, y del objeto mismo que no está marcado del tiempo de la consumpción. Y aquí cumple también la idea de ordeñar leche a la misma función dentro de la misma esfera. Tipología de una faceta de un problema, sin embargo, es también de un lado cuantitativo para la discusión. Y es aquí que se declara con cierta obra que está prohibido en el día sábado para crear prohibiciones generales y específicas que no se puede deshacer. Es necesario también definir las marcas de ciertos actos triviales desde el punto de vista de las prácticas, como también, por ejemplo, de la intención malévola que fue presentado o que no fue implementado desde el acto de la creación, escrito para prohibir sobre el día sábado. ¿Y esto significa ciertos límites de escribir? Preguntamos. En este caso, los sabios decidieron que hay dos letras que constituyen una unidad significante para que el que escribe más de tal puede ser considerado como haber cumplido una palabra entera. Este acto de la creación es llamado por asuntos calitativos en vez de cuantitativo en su definición. Y es obvio que echando a perder o desmarcando, destruyendo, no son necesariamente no aseos, sino que toman formas o parte de la red de actos positivos. El quien destruye, por ejemplo, un edificio, no se considera que está involucrando en una obra, no sea que el acto de la destrucción fue llevado a cabo con el propósito de reedificar una nueva estructura y hacer lo que fue destruido un objeto o reponerlo. Y aquí están las intenciones de la pregunta, la Kavanah, y según el Talmud, el Melechet Marshevet, las obras intencionales que fueron prohibidas por la Torá. Y esto implica la obra que fue no llamado a un esfuerzo mental que no es necesariamente creativo. Un hombre lleva a cabo una cierta acción sin pensarlo y luego descubre que había creado algo que no estaba involucrado en un aseo, una obra, una tarea, en el esfuerzo de la falta de la componente de intención. Este tema se encuentra definido, siendo que fue siempre una pregunta de la naturaleza de la intención que fue transformado de mera acción a una obra creativa. Y es aquí donde los sabios restringieron el concepto de Kavanah, clamando que la obra intencional de cualquier obra que un hombre lleva a cabo sin conocimiento anterior o de su consecuencia. Los demás eruditos mantuvieron la intención como algo de significancia precisa, que cualquiera que lleva a cabo tales actividades estaba haciéndolo no de la intención original que había ejecutado, sino que cualquier cosa que había mantenido la idea de obrar en el día sábado. Un perfecto ejemplo de esto es de la actitud de un cierto punto de vista de un Taná, el rabino Shemen ben Yochai, que el hombre tenía la intención de recoger una gran cantidad de uvas y recogerlo en un boncho, es decir, masivo, con el fin de llevarlo a cabo, que se era ciertamente trabajando, y recogió lo que es todo los gajos, que no eran vistos como obrar, sino era de preocupación, y por lo tanto la diferencia práctica entre ellos.
La definición y las diferencias de las opiniones que fueron traídos sutil, distinciones finos, extrayendo el uno de otros aspectos, la intención, el conocimiento, lo que es la intencionalidad y lo que es la falta de premeditación y sus consecuencias. Aunque a través de estas redes explícitas de indirección contiene la Torá y deriva directamente de lo que es un rango amplio, de lo que se entiende para ir más allá de los tiempos antiguos de la creación y varias restricciones, además llamado seyagim, rejas, para proteger su violación, con el fin de preservar lo que es el trabajo principal del sábado. Aunque actividades restringidas no siempre era explícitamente prohibido por la Torá, estas restricciones son de nivel antiguo extremada y sin duda nos da una fecha del tiempo de la época de la Torá misma. El Talmud denota que hay algunas generaciones que habían tomado punto de vista mucho más estricto de las prohibiciones del sábado, y ambos por celo en cuanto a la santidad del día. Por causa de la necesidad se sentía que había que observar la letra de la ley estrictamente cuando el público estaba más liberal, más liviano sobre el mismo. A través del curso del tiempo, la tendencia se desarrolló en sí menospreciar la importancia de algunas de estas restricciones por causa que se sintieron que el pueblo había aceptado la idea de la observancia del sábado en una introducción más allá de la restricción de observancia y con la introducción de restricciones adicionales que fueron superfluos. Al mismo tiempo, la atención era de pagar atención a las restricciones que fueron dadas como el nombre de Shevut, el resto, en el periodo de Mishnayka, y el enfoque de mirar la imagen del día sábado como un día de descanso. El ejemplo clásico de esta restricción antigua y la prohibición que comenzó en el día sábado, Shabbat, comercios, por ejemplo, que no pertenece dentro de estos parámetros de la obra creativa, sin embargo, fue producido por evidencia no física. Sin embargo, sabemos que fue prohibido. Esa prohibición existió aún días antes de los días de los primeros profetas, que los mismos profetas habían mencionado lo que era totalmente una prohibición de hacer negocio el día sábado. Y aún la proporción y la población pagana que adoraba y almacenaba casi todo cerca a la llegada del sábado, algo impensable de lo que es el intercambio de comercio en este día. El comienzo del segundo templo, en su fin, durante los días de Nehemías, los judíos fueron refrenados de hacer comercio aún con personas no judías en el día de descanso. Este shevut de prohibición es de un rango amplio y los primeros ejemplos de la introducción de estas restricciones fue con el fin de preservar el núcleo de los preceptos básicos del guardar el Shabbat. Los shevut y sus reglas encubrían muchos actos que no eran prohibidos en sí mismos, pero podía ser sin intención visto como involucrando el día sábado. La prohibición, por ejemplo, de cargar objetos en el día sábado era más del límite en su perspectiva, pero amplio en cuanto a la significancia teórica en relación del mundo cotidiano. En la antigüedad, las prohibiciones eran amplio estudiadamente durante el segundo templo, y fue necesario de crear un modelo teórico con el fin de incluir todo tipo de edificios, calles, cortes, patios, como dentro de lo que es el perímetro de la solución y varias preguntas que se hacían. Algunas de estas interdicciones fueron totalmente deletrado en la Torá y en el templo, en el periodo del segundo templo, los sabios que añadieron también más prohibiciones y enactamientos que en sí hizo la vida judía más fácil. Generalmente habían cuartos autoridades que establecían el Shabbat. Estos cuartos tipos estaban en la área definida
según el camino en el cual estaban las fronteras y el uso práctico. Esto estaba del rango, lo que se llamaba el rango de Mehom Petor, lo que es el ocasión exento, una área sin restricción que se podía cargar lo que es las cargas en el día Shabbat que estaba permitido, Carmelit, que era lo que es edificación de una área seminal, lo que es los campos, los océanos, que tenían ciertas restricciones, Reshut Yahid, lo que es el dominio privado, y precisamente la demarcación de estas áreas y determinación de la relación entre ellas que se involucraba en el tema de sus propios derechos, pero vino a llegar a ser más complicado en la introducción de estos conceptos de Eruvim. Eruvim, como vamos a ver, son límites de donde una persona puede caminar y puede cargar. Atribuido al rey Salomón en su Eruvim era en esencia la expansión del concepto de fronteras fijas. Este establecimiento de fronteras entre varias ubicaciones sin duda era importante para definir la naturaleza de esos lugares y en particular de las leyes del Shabbat y las propiedades de derecho, igual de esta misma forma. Pero estos conceptos de fronteras se extendieron en forma de demarcación para que el ojo que podía ver también hasta el extento, que no sería menos real. En esta forma podía denotar la transición de una forma concreta y simple acercamiento de algo más abstracto y desde el punto de vista de las líneas de frontera entre el objeto, los países, el público y los dominios privados, que ya no era dependiente sobre demarcaciones físicas, sino más bien se relacionaba con algo simbólico y reconocimiento conceptual. El Eruvin, el tratado de Eruvin, el Talmud, trata con este rango de temas en la cual contiene muchas discusiones prácticas y teóricas, en esencia las fronteras de tal. En muchos sentidos en general había muchas leyes sobre el Shabbat en las cuales se expanden un gran red de detalles minuciosos, derivando aún de las conceptos más básicos y eventualmente a las cosas que fueron creados de una forma gótica, estructural, pero por miles y miles de pequeñas y meticulosas detalles creados con el fin de crear una forma original. Y de esto trata lo que es el Talmud en cuanto al Shabbat en particular, que comienza a detallar toda la ley sobre que incumbe el Shabbat y el observante. Y a la misma vez también cubre algo que también cubre lo que es las excepciones. Como dice, es mejor violar un Shabbat y guardar miles más después. Dentro de este concepto de el guardar Shabbat, no es como mucha gente piensa, que es así, no, en ciertas ocasiones, cuando la vida está expuesta a peligro, se permiten, dentro de ciertos renglones se puede decir, de permitir su violación, y en sentido de esta forma está en sí cumpliendo con lo que Dios mandó en cuanto al Shabbat. Igual cuando tiene que ver con guerra o eventos o situación fuera de nuestro control, hay ciertas excepciones que se permiten aún violar el Shabbat para poder preservar la vida. Le habla el Rabino Moshe Otero de los Caminos de Israel. Continúa con nosotros sobre el Talmud esencial, y así llegas a conocer un poquito más la mentalidad de nuestros sabios, que no era como la gente piensa, que era legalismo. No, amigos, era libertad, pero dentro de un marco bien determinado. Shalom, shalom, y le deseo a cada uno de ustedes una buena semana.